Vamos a desarrollar este ejercicio. Léanlo, por favor. Vamos definiendo nuestros datos de entrada y de salida. Aquí pues vamos a hacer todo el proceso, el análisis, el algoritmo y luego el código de Java. A ver, ustedes me dicen cuáles son los datos de entrada y de salida. A ver, fíjate bien. ¿Esa es la salida, un número de 4 dígitos? Es la suma, ¿verdad? La salida es la suma. La suma de un número de 4 dígitos con su número invertido. Entonces vamos a poner aquí como variable la suma. Y que debe ser múltiplo de 11. Hay que verificar que sea múltiplo de 11. O más bien, confirmar. Verificar que sí es múltiplo de 11. ¿Sí? Entonces, ¿y el dato de entrada, los datos de entrada? Los 4 dígitos. Entonces vamos a poner en un número. Va a ser un número de 4 dígitos. Como lo he comentado en otros ejercicios, va a quedar pendiente la validación de que el usuario me dé exactamente 4 dígitos. Eso todavía no lo, digamos que técnicamente todavía no lo podemos hacer porque no hemos llegado a estructuras selectivas. Ya, creo que casi todos ya las conocen y las podremos usar, pero pues para seguir la secuencia del curso todavía no vemos estructuras selectivas. Bueno, entonces, a ver, vamos a entender primero qué es lo que se tiene que hacer y luego ya vemos cómo lo vamos a hacer. Voy a poner aquí un número arbitrario de 4 dígitos, ¿sí? Entonces voy a decir ese número, 7854. Ok. Cumple con el requisito porque son 4 dígitos. Ok, entonces vamos a poner aquí el 7854. Y este viene siendo el número. Ok, bueno. No le pongo acento porque es un nombre de variable. Vamos a ponerle por aquí una flecha. Este es el número. ¿Cuál sería su número invertido? Ok, entonces su número invertido sería, vamos a ponerlo por aquí, 4587. ¿Sí? Bueno, vamos a llamar a este número invertido. Es el número. Y ya lo voy a poner como nombre de variable. ¿Sí? Bueno, ese va a ser el número invertido. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues una suma. ¿Sí? Vamos a hacer una suma. ¿Me ayudan por favor con la suma? 12,000. Ok, gracias. 12,441. Esa es la suma. ¿Cómo? Eso es lo que nos están pidiendo. Es más, esta es la variable suma. ¿Sí? Porque me están pidiendo, este es el resultado que yo voy a dar. ¿Y qué me piden que verifique? Que es múltiplo de 11. ¿Cómo verificamos que es múltiplo de 11? Dividiendo. Vamos a dividir, vamos a poner por aquí una división. A ver, vamos a dividir estos 12,441. Vamos a dividirlos entre 11, por favor. Y no, se supone que no les debe dar decimales. ¿No? ¿Cuánto da? 1131. Gracias. 1131. Y debe sobrar 0. Bueno, como no dio decimales, quiere decir que multiplicando 1131 por 11 me debe dar 12,441. Entonces, nosotros lo que tenemos que responderle al usuario es que me da el número, nosotros tenemos que calcular el número invertido, no me lo va a dar el usuario, nosotros lo tenemos que calcular. Y luego los vamos a sumar
los vamos a dividir entre 11 y le vamos a decir al usuario cuánto da esa división y qué sobra hacer. Siempre debe sobrar ser. Ok, bueno. Entonces, ahora la pregunta es cómo vamos. Ahí lo que tenemos que calcular es el número invertido. ¿Cómo lo calculamos? Del número que me den, ¿cómo le hago para calcular el número, para saber cuál es el número invertido? Porque podemos hacer una pequeña trampa, pero no nos la permite el enunciado. Podemos pedirle al usuario 4 números. En lugar de un solo dato, le podemos pedir 4. Pero le pedí que me diera primero el 7, luego el 8, luego el 5, luego el 4, y luego yo ya nada más los volteo. Pero no. Dice, me va a dar un solo número, 7854. A ver, pero ¿cómo le hacemos para obtener, calcular el que está al revés? Creo que es lo más interesante de aquí de este ejercicio. Pero ¿cómo? O sea, ¿con qué operación o cómo lo empiezo a leer? Debe haber más de una forma, ¿sí? Y yo voy a proponer una. A ver, ¿cómo se forma por qué el 5? Bueno, aquí, ¿por qué el 7 vale más que el 8? Nosotros sabemos que como números individuales, el 7 es menor que el 8. Pero ¿por qué en ese número, el que di de ejemplo, el 7 vale más que el 8? Pero, ¿y por qué razón? Exactamente, ¿verdad? O sea, este 7854, vamos a ponerlo por aquí. 7854, ¿cómo está formado? Está formado el 7, lo multiplicamos por 1000, más el 8 por 100, ¿verdad? Son las potencias de 10, más el 5, lo multiplicamos por 10, ¿sí va? Por 10, y el 4 lo multiplicamos por 1, 4 por 1, ¿verdad? Para que se vea completo. Esto me da, bueno, ya lo pusimos acá, lo estamos desglosando, ¿sí? Bueno, aquí está la base si yo lo veo por separado, cada número tiene un valor diferente dependiendo de la posición que ocupe. Entonces lo que tendremos que hacer nosotros es separar los números y ahora sí cambiarlos de posición. Pero hay que separarlos primero, ¿sí? O sea, esto que hice yo, 7 y luego el 8, pues sí lo estuve separando, pero visualmente. Nosotros tenemos que poner alguna operación, alguna expresión que me permita compararlos. Y la base está, la clave está precisamente en las potencias de 10. De que este 7 vale más porque está en el 10 a la 3. Este está en el 10 a la 2, en la posición 10 a la 1 y este en el 10 a la 0. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner por aquí en una división, luego otra por aquí, y luego otra por acá. Bueno, entonces voy a tomar el número que me dieron. Voy a poner aquí 7854. ¿Sí? Ese es el número que me dieron. Y luego ese número lo voy a dividir entre 10. Pero nada más me interesa la parte, el puro entero. ¿Cuánto me da? 785. ¿eh? Entonces aquí me daría 785. Bueno, pero y me interesa también saber cuánto sobra. ¿Cuántos sobran? 4, ¿no? O sea, si 785 por 10 me da 7850. Se lo resto a este y me da 4. Este 4 ya es el primer número que estamos separando. Entonces vamos a decirle, vamos a ponerle nombres a las variables. Esta se va a llamar cociente. Son variables que van resultando este se va a llamar cociente 1 y este se va a llamar dígito 1, el primer dígito. ¿Sí? Lo que me interesa a final de cuentas son los dígitos que van quedando. Bueno, ¿qué operaciones aplicamos para obtener cociente 1 y dígito 1? Aquí estamos aplicando el div, ¿sí? Y acá estamos aplicando el mod.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ese 785, que fue el cociente 1, cociente porque lo de arriba se llama cociente, ¿no? Ese 785, ahora lo voy a dividir otra vez entre 10. ¿Y cuánto me va a dar acá? Me va a dar 78. ¿Sí? Ese 78 va a venir siendo el cociente 2. Cociente 2, ¿verdad? Son nombres de variables, por eso lo pongo así de esta manera. ¿Y cuánto va a sobrar? Va a sobrar 5. Ese 5 que viene siendo es el segundo número. ¿Sí? Este le vamos a llamar dígito 2. Y luego, ¿con qué calculamos este? Con el div. ¿Y este con qué lo calculamos? Con el mod. ¿Sí? Ok, entonces tomamos ahora el 78. Voy a poner aquí 78 y también lo vamos a dividir entre 10. Así acá estamos multiplicando por 10 a la 1, por 10 a la 2. Aquí estamos dividiendo entre 10 y luego aquí entre 10, otra vez entre 10 es como dividir entre 100. Y luego aquí otra vez entre 10 es como dividir entre 1000. Entonces aquí ¿cuánto queda? Queda 7, que también ya es el último número. ¿Y aquí cuánto sobran? 8, que viene siendo entonces este le vamos a llamar dígito. Fíjense cómo es el dígito 4, es el último. Este es el último, este es el 1, 2, 3, 4. Y este se va a llamar dígito 3. ¿Y cómo obtuvimos este dígito 4? Con el div. Y aquí aplicamos el mod. Entonces, como ya tenemos nosotros separados los dígitos 1, 2, 3 y 4, entonces, pues este vendría siendo el dígito 4, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para obtener este número, el 4587? 4587 sería igual a el dígito 4. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, lo voy a poner con datos primero. El dígito 4, ¿cuánto es? 7 por cuánto. No, pero más bien el dígito 4, no, el dígito 1. ¿Sí? O sea, este 4 antes se multiplicaba por 1, ahora se va a multiplicar por 1000. ¿Sí? Entonces sería el dígito 1 por 1000. Más el dígito 2, 5 por 100, ¿verdad? Más el dígito 3, que sería 8 por 10, más el dígito 1, perdón, 4, 7 por 1. Así quedaría, ¿no? Eso es con datos, pero lo que nos interesa a nosotros, pues es con variables, porque es lo que vamos a poner en el algoritmo. Entonces ya en el algoritmo, ¿qué expresión pondríamos? El número inverso va a ser igual a este 4 que viene siendo el dígito 1. Dígito 1 por 1000 más dígito 2 por 100 más dígito 3 por 10 más dígito 4. Ya es por 1, ¿verdad? Entonces quedaría así. Bueno, entonces vamos a estar haciendo, en este div utilizamos el número que me dio el usuario y el 10 para el div y el mod. Y eso me dio un cociente 1. Para el cociente 2 utilizamos el cociente 1 y el 10. ¿Sí? Y para dígitos 3 y 4 utilizamos el cociente 2. Entonces, bueno, eso ahora vamos a... Ya tenemos ahí datos de entrada, de salida. Ya sabemos cómo vamos a calcular o cómo vamos a separarlos. Es una forma de separarlos. Otra forma podría haber sido manejarlo como una cadena y luego obtener cada número como un carácter y luego convertirlo entero. Es un poquito más laborioso. O bien utilizar un arreglo también, pero bueno, todavía no llegamos a eso. Entonces, de lo que hemos visto, esta es la forma, creo, más práctica de separar los números. Bueno, entonces vamos ahora a reflejarlo en un algoritmo. Vamos a hacerlo en Flowgorin, ¿sí? Ok, entonces
Vamos a poner esto por aquí. Bueno, espero que se más o menos se alcance a ver. ¿Por qué no me da? Ok, bueno, vamos a hacerlo en Flowgrid. ¿Qué tipos de datos son las variables? Son puros enteros, ¿verdad? Todos son enteros. Ok, entonces, fueron muchas variables, ¿eh? Número y suma, bueno, son las de entrada y salida. Pero resultaron otras variables como el número invertido, cociente 1, 2, 3, perdón, 1 y 2 nada más, ¿verdad? 2, las puse todas en azul. Aquí hay 3 y ¿cuántas dijiste? Mínimo son 9, ¿no? Ok, vamos a poner aquí la declaración, el número, la suma, número invertido, cociente 1, cociente 1, dígito 1, luego cociente 2, así como las estoy viendo ahí, luego ya dígito 2, luego dígito 3 y dígito 4, todas de tipo entero. Vamos a calcular, perdón, voy a guardarlo, se va a llamar número invertido, 02, 26, ¿verdad? Número invertido. Muy bien. Y pues solo vamos a pedir un dato. Y vamos a... el número que vamos a pedir es precisamente el número. Como les decía, bueno, ahorita le vamos a pedir, por favor, aunque dicen que nunca se le debe pedir favor a un usuario, pero vamos a pedirle que por favor nos dé un número de 4 dígitos. He comentado que varios ejercicios quedan como pendientes una validación. En este caso, quedaría pendiente que nosotros validáramos que el número que me dé realmente sea de 4 dígitos, para que, digamos, esté en el contexto del problema, ¿verdad? Ahorita voy a suponer que el usuario está en buen plan y siempre me va a dar 4 dígitos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos, ahora la entrada, que primero es una salida, le diríamos número, ¿sí? Número de 4 dígitos. Y luego, la variable número. Pásale. Luego, vamos a empezar. Ahorita no puedo hacer la suma porque necesito calcular primero el número invertido. Y para calcular el número invertido, necesitamos separar esos 4 dígitos. Entonces vamos a empezar calculando el cociente 1. Cociente. El cociente 1 va a ser, tomamos el número que me dio el usuario entre 10. Recordemos que en Flowgrid, cuando hacemos división de enteros y el resultado lo ponemos en un entero, está haciendo el div. Si esta variable fuera de tipo real, me daría con decimales, pero como es entero, entonces aquí estamos aplicando el div. Vamos a ponerlo por aquí. Div. Y ya con ese obtendríamos el cociente 1. Vamos a obtener ahora el dígito 1. Entonces vamos a poner una asignación que sería dígito 1 tomamos el mismo número y el 10, pero ahora en lugar de que me dé el cociente me va a dar el residuo. Entonces sería número mod es con 10. Aquí estamos aplicando el mod.
Es el porcentaje, ¿verdad? Es el, muchas veces la división que queremos sí es importante que nos dé decimales en muchas ocasiones, pero en otras no. Entonces aquí sí hay que estar al pendiente de cómo hacemos la división. Aquí sí nos conviene que nos dé el puro entero, porque si no, así lo necesitamos. Pero ¿qué tal si fuera otro tipo de problema en donde sí requiriera el decimal? Pues ya tendría que poner como tipo real. Bueno, entonces ya tenemos el cociente 1 y el dígito 1. Ahora vamos a calcular el cociente 2. El cociente 2, vamos a tomar el cociente 1 entre 10 y quiero que me dé el puro entero. Entonces vamos a aplicar otra vez el div. Sería aquí una asignación. Cociente 2 es igual al cociente 1 entre 10. Ya sabemos que estamos aplicando otra vez el div. ¿Sí? Es el cociente 2. Y ahora vamos a obtener el dígito 2, que es con estos mismos números, pero con el mod. Entonces vamos a calcular aquí el dígito 2 va a ser igual cociente 1 entre mod 10. Es el dígito 2. Y entonces ya con este cociente 2 podemos obtener el dígito 3 y dígito 4. Entonces ya le diríamos, otra asignación, vamos a volver a aplicar el div. Entonces sería dígito 4, es el de arriba, es igual. Tomamos el cociente 2 y lo dividimos entre 10. Como son enteros, me va a dar un resultado puro entero. Este es el div. Vamos a hacer ahora el mod para el dígito 3. Entonces aquí diríamos otra asignación, ¿verdad? Dígito 3 es igual. Vamos a tomar el cociente 2 y le vamos a aplicar el mod con 10. ¿Por qué con 10? Pues porque lo que estamos haciendo es obtener el valor de cada posición dentro del número de la potencia de 10. Como les decía, la tercera división es como haber dividido entre 1000, porque ya hicimos entre 10 y luego entre 10. Dividimos entre 10 y me da un dígito. Al dividir nuevamente entre 10 el resultado, es como si hubiéramos dividido entre 100. Y al dividir otra vez, es como si hubiéramos dividido entre 1000. Entonces ya tenemos los 4 dígitos y ya podemos calcular el número inverso. Aquí tenemos la expresión del número inverso. Entonces le vamos a decir, número inverso va a ser igual al dígito 1 por 1000. Porque el dígito 1 antes estaba en la posición de las unidades. Ahora va a estar en la posición de los miles. Luego sería dígito 2 por 100 más dígito 3 por 10 más dígito 4. Y ahí ya tenemos el número inverso. Y ahora vamos a hacer la suma, ¿no? Porque lo que me están pidiendo es la suma. Vamos a poner, ¿qué vamos a sumar? El número con el número invertido. ¿Se llama inverso o invertido? ¿Cómo le pusimos? Invertido, ¿ah? Entonces aquí me marcaría error. Si estuviera en Java, pues ya desde aquí me marcaba error, pero acá hasta que ejecute es número invertido. Y entonces ahora sí vamos a hacer la suma. Es otra asignación. La suma entre el número que me dio el usuario más el número invertido. Eso es lo que me están preguntando. Todo lo demás, todas las operaciones que hicimos fue para llegar a esto.
Y luego, vamos a, creo que no puse aquí una variable, la voy a poner acá. No puse una variable para este número. Vamos a llamarle, ¿qué sería? Número submúltiplo de 11, bueno. Submúltiplo vamos a poner. Submúltiplo. Porque es un submúltiplo de la suma. Así se va a llamar la variable. Y aquí vamos a ponerle residuo. ¿Sí? Otra vez, ¿cómo obtuvimos esto? Con el div. Digamos que este es un ejercicio para repasar el concepto del div y el mod. ¿Sí? Entonces, para obtener el submúltiplo, vamos a aplicar el div entre la suma y 11. Y para obtener el residuo, va a ser entre la suma y 11 también, pero el mod. Bueno, entonces, pues faltan esas dos variables, ¿eh? Vamos a aplicar esas dos variables aquí. Las necesitamos, hay que declararlas. Voy a agregar el submúltiplo y residuo. El residuo siempre me debe dar 0, según nada más voy a, no vamos a ver si es múltiplo, vamos a verificar, a confirmar que es múltiplo. Entonces vamos a obtener ahora el submúltiplo, una asignación, submúltiplo va a ser la suma entre 11. Otra vez estamos aplicando el div porque son puros enteros. Y dejen poner acá. Submúltiplo, ¿verdad? Y aquí vamos a obtener el residuo. Nada más confirmando que el residuo siempre nos debe dar 0. Es la suma, ahora mod 11. Voy a poner aquí un comentario que diga residuo siempre debe dar 0. Por eso no es así como que un resultado que andemos buscando, es algo que estamos confirmando nada más. Estamos, ok, entonces ya tenemos todo para darles la salida, es nada más la suma, y pues le vamos a agregar cuál es el submúltiplo y cuál es el residuo. Entonces vamos a decirle aquí una salida, va a decir la suma es, y le voy a concatenar la variable suma. Luego le voy a poner otra, todo lo voy a poner en una sola instrucción. La suma es tanto, y al dividirla entre 11 da, y le voy a poner el submúltiplo, y le voy a concatenar, y sobra, y le voy a el residuo. A ver, quedaría así. ¿Funcionará? Vamos a checar. Vamos a darle ese número. Voy a poner aquí el número, bueno, con el que sí hicimos la prueba, 7854. Y acá dice, la suma es 12,441 y al dividir entre 11 da 1,131 y sobra 0. Pero bueno, eso fue con el número que yo puse ahí
al azar o ahí arbitrario. Debe dar con cualquier número de 4 dígitos. Pruébenlo con el que ustedes quieran. Y debe dar. El residuo debe dar 0. Yo aquí puedo ver, vamos a checar las variables, nada más para. Voy a poner otra vez los números. Digo el mismo número, nada más para revisar las variables cómo quedaron. 7854. Vean cómo acá están todas las variables. Esto es lo que ve el usuario, nada más entrada y salida. Pero acá podemos ver el número invertido, 4587, aquí está. El cociente 1, 785, los dígitos ya separados, el cociente 2, que es 78, los dígitos separados, el submúltiplo, bueno, estos sí los mostramos al usuario. Pero si ponemos otro número, no sé, el que ustedes quieran, pues la división siempre debe sobrar 0. Y bueno, y no estamos haciendo trampa, ¿verdad? No porque nos diga el enunciado y verificar que es múltiplo de 11, pues yo aquí en lugar de calcular el residuo, le puedo poner simplemente que da 0, ¿verdad? Pero no, la idea es comprobarlo. Y si ponemos puros números iguales, ¿qué pasa? Si da, ¿verdad? La suma ahí, a ver, y puros 9. Y acá se ven los números, ¿verdad? Acá está, del 999, pues su número invertido debe ser el mismo, porque son, por ejemplo, ahorita estamos a 2024, a ver, ¿qué hace con un 0? 2024. Ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es el número invertido? 4202. ¿Saben cuáles son los números Capicua? Capicua. Los que se leen igual al revés y al derecho. ¿Algún número por ejemplo, 1991? Es un número que se lee igual al revés que al derecho. O sea, su número y su número invertido son iguales. Pero pues, sí da, ¿verdad? Es como el palíndromo. Sí, han escuchado el palíndromo, ¿no? Hagan de cuenta que es, pero con números. Ok, bueno. Vamos a hacerlo rápidamente en Java, ¿sí? Al cabo ya tenemos el algoritmo. Aquí está. Y vamos a generarlo rápidamente en Java. En Java, recuerden que el div y el mosep trabaja igual que en Flowgrid. Nada más con la particularidad que en Java no me permite guardar el resultado del div en un real. Si yo divido dos enteros y el resultado lo guardo en un real, me marca error. Y acá en Flowgrid sí me deja guardarlo y me da con decimales. A ver, entonces, vamos a crear un proyecto. $26, número invertido. Y pues ya, me voy a basar en el algoritmo. Ahí está, ¿sí? Entonces, voy a necesitar el escáner. Porque hay que pedir el número, ¿no? Acuérdense que el escáner nos sirve para entrada de datos primitivos en modo consola. Ok, luego, pues vamos a declarar todas estas variables que son puras enteras. Número, suma, número invertido, cociente 1. Pues lo puedo poner aquí, cociente 2, luego los dígitos.
y luego el submúltiplo y el residuo. Ok. Lo único que vamos a pedir es el número. Entonces le decimos, yo uso el print para que el dato lo pida en un ladito. Número de 4 dígitos. Y esa es en la variable número a través de la función nextIn de scanner, pero eso lo hacemos con la variable teclado, ¿eh? O como le hayan puesto. NextIn. Bueno, ahí fue la entrada y empezamos a hacer pues todas esas operaciones. Eso es puro div y mod. Decimos cociente 1 es igual al número entre 10. Aquí estamos aplicando el div. Y dígito 1 es igual al mismo número, pero ahora el mod 10. Este es el mod. Dígito 1. Y pues vamos a seguirle con cociente 2. Cociente 2 es igual a cociente 1 entre 10. Estamos aplicando otra vez el div aquí. Y el dígito 2 es igual a cociente 1 mod 10. Este es el mod. Luego, dígito 4 es igual a cociente 2 entre 10. Estamos aplicando otra vez el div. Y dígito 3 es igual a cociente 2 mod 10. Aquí estamos aplicando el mod. Vamos a calcular ahora el número invertido. Aquí dice cómo, ¿verdad? Número invertido sería el dígito 1 por 1000 más dígito 2 por 100 más dígito 3 por 10 más el dígito 4. Nada más invertimos las potencias de 10, ¿verdad? Y entonces la suma, bueno, ya lo demás creo que por ahí está más cortito. La suma va a ser el número que me dé el usuario más el número invertido. Y el submúltiplo de 11 es igual a la suma entre 10, como son puros enteros, aquí estamos manejando el div. No, es entre 11, porque nos dicen que es múltiplo de 11. Y el residuo va a ser la suma, pero ahora mod con el 11. Yo ahí intercalo espacios en blanco para que no quede todo así tan, donde yo considero como que bloques, ¿verdad? Y luego, pues ya le daríamos salida, ¿no? Le dijimos algo así como que la suma es
suma más, ¿cómo le pusimos por acá? Ok. Y hay que poner un espacio para que no quede pegado. Y al dividir entre 11 da, lo voy a poner hacia abajo, ¿sí? Da, ¿cuánto da? Submúltiplo. Más. Y voy a poner aquí. Y sobra. Más residuo. Ya así nos permite poner la instrucción en varias líneas. Por ejemplo, en PCIN, que también es pues código o pseudocódigo, PCIN no me permite. Todo tiene que ser en la misma línea, físicamente. Por ejemplo, ahorita lo hicimos en Flowborin, pues como ejercicio ustedes lo pueden hacer en PCIN, ¿verdad? Muy bien, creo que ya quedó. Pues lo podemos verificar con cualquier número, pero bueno, ya que tenemos un ejemplo, 7854. Ponerlo así. 7854. La suma es 12.441. Aquí la tenemos. Y al dividir entre 11 da 1.131 y sobra 0. Cualquier número de 4 dígitos que demos aquí debe sobrar 0. ¿Sí? Tal vez me diga el usuario, pero ¿cuál fue el número invertido? Yo sé que al principio no fue un dato de salida, pero siempre resultan más datos de... Entonces, le podemos decir, el número lo va a poner aquí. Otra, va a decir, el número invertido es más número invertido. Más. Una coma por aquí, ¿no? Coma. Nada más para que el usuario también vea el número invertido. Ya le pongo aquí dos dígitos, digo 4 dígitos. Dice que el número invertido es el 9267, es al revés. La suma es esta, al dividir entre 11 da esto y sobra 0. ¿Sí quedó? Bueno, ahí lo voy a tener. No lo tuvo.